Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Ahí está. Jóvenes. ¿Pueden escuchar y ver bien, jóvenes? Por favor, Buenos días, profesor. Se le escucha. buenos días, ¿cómo está? A ver, nosotros con ustedes nos hemos quedado 2022, 2 clases. Jóvenes, a ver, mi memoria sí en ese punto es un poco frágil. Nosotros resolvimos las preguntas concernientes a nociología. Buenos días, Kevin, ¿cómo estás? Buenos días, Alison. Resolvimos las preguntas concernientes a la semana de nociología. A ver si con ello, por favor. ¿Sí? ¿No lo recuerdan? A ver, hagan memoria, por favor. Resolvimos las preguntas concerniente a nociología. O sea, en la última semana nosotros vimos nociología, ¿correcto? Entonces, mi pregunta es, ¿resolvimos las preguntas del boletín? ¿Leímos la lectura del boletín? ¿Sí o no? Ah, entonces, supongo que no lo hemos hecho, entonces lo vamos a hacer ahora, ¿ya, jóvenes? Ya, muy bien. Ya, perfecto, Isabel, gracias por la... Entonces, sobre todo, ya saben que yo estoy muy concentrado en que ustedes comprendan los textos filosóficos, ¿correcto? Así que no está, o sea, para mí es valiosa esta inversión de tiempo que hacemos, porque en los exámenes de admisión vienen textos en la parte de filosofía, o sea, bien puede ser que vengan en RB, pero también vienen en la parte de filosofía, ¿correcto? Entonces, yo los preparo para un examen de admisión, así que es altamente recomendable eso. Muy bien. La semana pasada, que en realidad fue hace 2 semanas, estimados jóvenes, nosotros vimos el tema de la nociología y dijimos que la nociología es la disciplina filosófica que reflexiona sobre todo problema relativo al conocimiento. Para los filósofos, el conocimiento es un proceso y en este proceso tenemos 3 elementos. El sujeto que conoce, el objeto que es conocido y lo que surge de la interacción, la representación, ahí está el reflexivo, para que haya una representación debe haber una presentación. Ahora, de esta triada surgen algunos problemas. Por ejemplo, yo personalmente puedo ver este celular de color negro. La pregunta filosófica sería, ¿el celular es de color negro? Quien dice que sí, que podemos conocer la realidad tal y como es un dogmático, ¿correcto? Confía de que podemos conocer la realidad. El escéptico más bien dice que no, no podemos conocer la realidad. Y por eso, acá ustedes tienen, digamos, una división. Hay un escéptico, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Un escéptico absoluto que cree que no podemos conocer nada de la realidad. Y claro, como no podemos conocer nada de la realidad, en ese sentido, jóvenes, ¿no? Nosotros debemos practicar epogé, pirro. El escéptico relativista es un poco más mesurado en el sentido de que dice que no podemos tener conocimientos absolutos de la realidad, pero sí subjetivo. Por ejemplo, si yo siento calor en estos momentos, para mí hace calor. Y si Isabel siente frío, pues para ella hace frío. Claro, alguien podría decir, profesor, pero quizás Isabel no está en la misma zona que usted, entonces es evidente que ella va a sentir frío, pero supongamos que estemos en un salón presencial, puede ser que Isabel tenga frío y yo tenga calor, ¿correcto, jóvenes? Entonces esa es una cuestión a someter en consideración. ¿Estamos? Muy bien. Continuemos entonces, jóvenes.
El criticismo dice que sí conocemos el fenómeno, mas no el nombre. Origen del conocimiento. El conocimiento se origina en la razón y existen ideas innatas. Racionalismo. Descartes. El empirismo. Nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. La experiencia es la fuente del conocimiento, niega la existencia de las ideas innatas y también, estimados jóvenes, defiende la mente como una tabula rasa. Kant hace una suerte de síntesis hegeliana porque Kant dice que es importante tanto la experiencia como la razón. Las dos son facultades cosustanciales, ambas importantes. ¿Estamos? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. La verdad. Tres teorías. La verdad como correspondencia. Algo es verdadero cuando hay correspondencia entre lenguaje y realidad. Aristóteles. Algo es verdadero cuando es evidente. Descartes. Y finalmente, algo es verdadero cuando genera consecuencias beneficiosas para la vida. La verdad como utilidad. ¿Estamos? Es decir, la verdad, o sea, quien defiende la verdad como utilidad podría decir, el enunciado Dios existe es verdadero porque le genera consecuencias beneficiosas a mucha gente. ¿Mm? Está bien. ¿No? Muy bien, joven. Vayamos al texto. ¿Pueden ver el texto que estoy proyectando, jóvenes? Sí se puede ver, profesor. Muchas gracias, Kevin. Carla. Mm. Ya. Ese algo es que una vez mi monitor se cayó, me acuerdo. Un poco. Sí, ya. Estoy descuadrado siempre. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a leer la lectura, ¿correcto? Cualquier duda que tengan sobre la lectura, por favor, con la confianza del caso. En todo caso, ¿cuál es la relación entre impresiones y las ideas? El que Hume describa las ideas, aunque como acabamos de decir, de una manera muy precisa, pregunta, ¿Hume es racionalista o empirista? Empirista. Empirista. Muy bien, estimada alumna Isabel, así es, empirista. Y recuerden que para Hume, un poco en su jerga filosófica, tenemos las impresiones y luego las ideas, que son recuerdo de las impresiones, ¿correcto? Por ejemplo, el día eh, el día miércoles, ¿no? Fui a la casa de un amigo a Barranco y luego cuando me estaba viniendo en el Metropolitano, me bajé en la estación Boulevard de Barranco. Caminé, ¿no? Hasta la playa y estaba contemplando la playa, ¿no? Años que no iba a la playa, jóvenes, ¿no? Creo que desde antes de pandemia a filosofar, ¿no? Entonces, claro, en ese momento vi la playa. Ahora recuerdo esa caminata solitaria, reflexiva. Esa es la idea. La vivencia de ese entonces es la impresión. Y recuerden que la impresión siempre es más intensa. O sea, nuestra vida es más intensa. Nuestro primer beso fue más intenso que el recuerdo que tenemos ahora de nuestro primer beso. ¿Estamos? Muy bien, ya. Eso dice Hume. Entonces, que Hume describa las ideas como imágenes débiles ya nos permite adivinar su respuesta. Nuestras ideas son copias de nuestras impresiones, lo cual equivale a decir que no es imposible pensar algo que no hayamos sentido previamente con nuestros sentidos externo o interno. Un ciego no entenderá de colores, ni un sordo de sonidos. Profesor, pero Beethoven compuso la novena sinfonía. Lo que pasa es que Beethoven no nació sordo, ¿no? Borges tampoco nació ciego, se volvió ciego en el transcurso de su vida, así que cuidado con esa suerte de contraejemplos. Simplemente a esas personas les falta la experiencia original. De la misma forma, a alguien que jamás hubiera experimentado los celos o el dolor por la muerte de un hijo, podría decírsele justamente que no sabe qué significan estos sentimientos. A ver, le pregunto a su compañera Isabela, estimada alumna Isabela, ¿usted recuerda cuando se casó?
No, profesor. ¿Y por qué no lo recuerda? Nunca me he casado. Así es, porque no tiene la impresión. Muy bien, usted ha comprendido perfectamente la filosofía empirista. Uno no puede recordar aquello de lo cual no ha tenido experiencia. ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Dice así, un ciego no entenderá los colores, ni un sordo el sonido, ¿no? Muy bien. La formulación técnica más correcta que nos ofrece Hume de este principio es que las ideas copian las, digamos, de que las ideas copian las impresiones es la siguiente. Todas nuestras ideas simples, en su primera aparición, se derivan de impresiones simples a las que corresponden y a las que representan exactamente. Hume, en efecto, reconoce que puedo imaginarme una ciudad como la Nueva Jerusalén, cuyo pavimento es de oro, cuyos muros están construidos con rubíes, aunque nunca haya visto tal ciudad, ¿no? O sea, digamos, Hume reconoce o sea, mejor dicho, alguien podría decir, señor Hume, pero si yo nunca he visto un minotauro, ¿por qué cuando el profesor de literatura me cuenta, ¿no?, la historia del minotauro, yo me hago una imagen? Sencillo, dice Hume. Es porque tú has visto un toro y has visto un hombre y los has fusionado. Cuando alguien te habla de un Pegaso, también tienes la idea. ¿Por qué? Porque has visto un animal alado, has visto por imaginación, los juntas. ¿Correcto? Es decir, se trata de una idea compleja a la que no le corresponde ninguna impresión compleja, sino que estás juntando. Así, digamos, similar a lo que Descartes entendía por ideas ficticias, ¿correcto? Pero es una idea formada por ideas simples que sí remiten a sus correspondientes impresiones. La idea de Minotauro remite a un toro y a un ser humano. Pero ya, esto lo hemos visto. En suma, lo que este principio de la copia nos dice es que la experiencia ha de suministrar todos los materiales del pensar. Por esto calificamos a Hume, como lo intuyó muy bien su compañera Isabela, de empirista. López Sartre, Hume, cuando sabemos ser escépticos. No tiene emoción que les proyecte ya con la clave, así que voy a quitar la clave. A ver, jóvenes, ya hemos desmenuzado el texto. Clave. ¿Qué marcarían ustedes si esta pregunta les viene en un examen de admisión? En contraposición con la nociología junguiana, Descartes afirmaría que La A. es necesario dudar como requisito básico para investigar. Lo que usted dice es cierto, pero ¿es cierto respecto del texto? Porque esa es la pregunta, estimado alumno. Digamos, es según el texto. Lo que usted dice es cierto, pero el texto menciona algo de que Hume no duda y Descartes sí duda. No. Claro, ese es un error frecuente, joven. ¿No? Permítame, alumno Arias, que haga ese comentario. Claro, el alumno tiene un conocimiento de Descartes, y es cierto lo que usted dice. La uno es cierto, porque para Descartes hay que dudar, y no Hume, por lo que hemos visto, pero claro, de acuerdo al texto, sería. El texto nos está diciendo que sí es posible pensar algo que no se haya experimentado antes, ¿no? ¿Correcto? Entonces creo que sería la C. La Z, ¿no? Claro, muy bien. Recuerden eso, jóvenes, ¿ah? Recuerden eso, ¿no? Igual como en la vida nos equivocamos y aprendemos, recuerden que, o sea, los textos no les preguntan en general, porque yo he visto a algún profesor, pero usted me enseñó que Descartes dice esto, pero la pregunta es, de acuerdo a la lectura anterior, se infiere, a lo que han leído. ¿Estamos? Muy bien. Clave de la pregunta número 1, jóvenes. ¿Cuál es su clave?
desde el punto de vista de Descartes, solamente podemos estar seguros de aquellas ideas que resulten. Por esta razón, dicho filósofo recomienda como medio para revisar profundamente todos aquellos contenidos que tenemos en la mente. La A. La A también. Sí, muy bien. La alternativa A. Perfecto. Bueno, los profesores nos dan así, jóvenes, las respuestas. 2. Un científico considera que para realizar una investigación científica se requiere realizar una suposición acerca de una ley. Luego, tenemos que calcular las consecuencias de dicha suposición para evaluar qué implicaría tal ley. Después, comparamos los resultados, del cálculo con lo que acontece en la naturaleza, sea a través de un experimento, sea a través del experimento. Si no concuerda con el experimento, con la experiencia de las cosas, entonces es falso. Ahora bien, este punto de vista del científico puede asociarse directamente con... Bonita pregunta, porque es Deco. A ver, jóvenes, denle alegría a mi corazón. Todos los metales se dilatan. Yo sé que eso es verdad porque hay metales que se dilatan, porque hay correspondencia entre lenguaje y realidad. ¿Cuál es la clave entonces? Ya prácticamente les he dicho la clave, jóvenes. D. La teoría de la verdad como corresponde. Muy bien. De acuerdo con Descartes, el ser humano puede estar convencido racionalmente de su propia existencia, así como también de la existencia de Dios. Por tal motivo, teniendo en consideración la tesis sobre la posibilidad del conocimiento, tal filósofo puede ser catalogado como un... Otra bonita pregunta también, jóvenes. Para Descartes podemos llegar a conocimiento. Según la posibilidad, ¿cómo se llaman las personas que creen que sí podemos llegar al conocimiento? La A, profesor. Muy bien, defensor del dogmatismo. Yes. Por un lado, José considera que la razón humana tiene límites, motivo por el cual no puede sostenerse que conocemos las cosas tal y como son. ¿Quién decía que conocemos el fenómeno más no el nomen? Kant. Immanuel Kant. Immanuel Kant. Jóvenes, si no lo recuerdan, yo lo comprendo, lo hemos visto hace 2 semanas, pero justamente el fin de esta clase es un poco rebobinar, ¿no? Recordar lo que ustedes vieron. Entonces, José suena un kantiano. De todas formas, afirma, o de todos modos, afirma que sí vale la pena buscar un conocimiento dentro de las fronteras del entendimiento, tal y como el conocimiento científico. Una perspectiva distinta tiene Luisa, pues sostiene que las limitaciones de nuestro entendimiento son bastante profundas, por lo que no vale la pena confiar en ningún tipo de conocimiento. O sea, Luisa es más escéptica. No se puede conocer. ¿Ya? ¿Cuál es la clave entonces, jóvenes? José está con Kant, criticista, y su compañero Luisa. La D, profesor, la D. La D, muy bien. 5. Durante la clase, un profesor señala lo siguiente a sus alumnos: no podemos hacer que nuestro lenguaje dé cuenta de cosas que no se encuentran en el mundo de los hechos. Siempre tiene que existir una vinculación entre nuestro lenguaje y nuestra experiencia. Es posible sostener que el profesor, defensor de la teoría de la verdad como correspondencia, lenguaje y experiencia, ¿no? Es cierto que
su compañero Juan Pablo, o sea, yo digo, su compañero Juan Pablo es soltero. Eso es cierto, si hay correspondencia en la realidad. Y creo que le pregunté la semana, 2 semanas, dijo que sí, que era soltero, que no estaba casado, entonces eso es cierto. La clave es la. Otro texto. Estas causas de naturaleza no física, estas realidades inteligibles, fueron denominadas por Platón con el nombre de ideas y eidos, que quieren decir forma. Por lo tanto, las ideas de las que hablaba Platón no son simples conceptos, es decir, representaciones puramente mentales. A ver, esto es importante porque cuando uno habla en filosofía moderna de idea, ¿qué es la idea para un filósofo moderno, sea Descartes o Locke? La idea es el objeto del pensamiento. Es decir, la idea es la imagen mental que yo tengo de esta taza. Viajo a otro lugar y, digamos, olvido mi taza y recuerdo la taza que me acompañó en ese lugar de Lima donde viví. ¿Correcto? Se dan cuenta, es la imagen mental. En cambio, para Platón, la idea no es una imagen mental. ¿Recuerdan? Para Platón, la idea es la esencia de las cosas. Incluso, la idea de celular tiene más realidad que este celular. O sea, por más que Platón y los filósofos modernos utilizan el término idea, no significan lo mismo. Para Platón, las ideas sí existen. Hay un mundo de las ideas. Para los modernos son contenidos psicológicos de la mente, contenidos mentales, ¿no? Las ideas, pues, no son simples pensamientos, sino aquello que piensa el pensamiento una vez que se ha liberado de lo sensible, el verdadero ser, el ser por excelencia. En resumen, las ideas platónicas son las esencias de las cosas. Esto es, aquello que hace que cada cosa sea lo que es. Platón utilizó también el término paradigma para indicar que las ideas constituyen un modelo permanente de cada cosa. A ver, ¿cuál es su clave? ¿Cuál es su clave, jóvenes? ¿Concibe las ideas como contenidos de la mente? No creo. Las ideas no existen en la mente para Platón. Bien, la pregunta es sobre Platón. Eso es otra cuestión básica, jóvenes. Cuando respondan una pregunta, primero capten la pregunta. ¿Estamos? ¿Tiene un fundamento claramente dogmático y racionalista? Dogmático, podemos conocer la realidad, racionalista también. ¿Es criticista por cuestionar todo lo asumido? No creo. ¿Asume como base la distinción entre fenómeno y fenómeno? A ver, en estas líneas, Platón está defendiendo la diferencia entre fenómeno y número. Rechaza toda posibilidad de alcanzar certezas desde la razón. ¿Cuál es la clave entonces, jóvenes? La E. A ver, La B, ¿no? La B. No, no podría ser la E, porque más bien Platón creía que uno con la razón puede conocer las ideas. Cuidado. Si afirmamos que no es posible tener certeza alguna sobre la existencia de Dios, debido a que el ser humano solamente conoce aquello que puede percibir sensorialmente y ordenar racionalmente, miren, esto es kantiano, ¿no? Recuerden para Kant, a mi sensibilidad llega color, forma, tamaño, textura, intuiciones. Luego, mi entendimiento lo ordena y tengo la idea. Criticista, pues, ¿no? Debido a que el ser humano solamente conoce aquello que puede percibir sensorialmente y ordenar racionalmente. ¿Estamos coincidiendo en líneas generales con él? A. Criticismo de Kant. Y 8. En las últimas décadas, la globalización se ha constituido como uno de los factores que ha llevado a un sinfín de personas a asumir que no hay una cultura que sea superior a las demás. Así, cada vez es más predominante la interpretación según la cual no hay culturas ni superiores ni inferiores, sino simplemente diversas entre sí. Ahora bien, desde un punto de vista gnosiológico, esa interpretación, ¿no?, tiene que ver con el relativismo. O sea, cada cultura tiene, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé si vieron, por ahí vi un video gracioso
que decían cosas por las cuales me pueden arrestar en Dubái, ¿no? Digamos, abrazarte con tu amigo cuando metían un gol, que una mujer, ¿no? Entonces, ¿ven? Ellos tienen esa... En el mundo musulmán, por ejemplo, jóvenes, las mujeres no utilizan bikinis, utilizan burkinis, o sea, se cubren todas. Entonces, si una musulmana en Turquía, que es el país un poco más liberal, ¿no?, del mundo musulmán, ve a una chica peruana en, digamos, ropa de baño, diría que no, pues que eso está mal, que está mostrando su cuerpo y el cuerpo solamente lo... Entonces, ¿se dan cuenta? La verdad es relativa, eso es protagonismo. Muy bien, jóvenes, creí necesario esta suerte de repaso de la última semana, porque fueron 2 semanas que hemos tenido de descanso, ¿no? Así que ahora, jóvenes, ahí, vamos a ver el tema de epistemología. Muy bien. ¿Están viendo, jóvenes, lo que estoy proyectando? Sí, por favor, confírmenme. Sí se ve, profesor. Bien, jóvenes. Yo creo que la semana de descanso, jóvenes, yo pensé que iban a venir más revitalizados, pero veo que a mí me parecía, me puedo equivocar, claro, de hecho que sí, ¿no?, que estaban más entusiastas antes de esa semana de descanso, ¿no? Un alumno, me acuerdo que en la universidad me dijo, no, profe, es que me acostumbré a dormir hasta tarde. Entonces, a veces, por eso, el cuerpo se mata. Bueno, de nuevo, jóvenes, por favor, mucho entusiasmo al ciclo, ya saben, no se distraigan, no se distraigan. Traten de concentrarse, ¿no? Yo sé que hay muchas distracciones, sobre todo en una computadora, pero por favor, mucha fuerza de voluntad. A ver, ¿alguien sabe qué es la epistemología? ¿Sobre qué reflexiona la epistemología? ¿Alguien lo Sobre sabe? la ciencia, sí. Muy bien, señor Juan Pablo. Disciplina filosófica que reflexiona sobre los problemas relativos a la ciencia. Y esto se los dije la semana pasada, pero se los voy a volver a decir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nociología y epistemología? Sencillo. La nociología reflexiona sobre el conocimiento en general. En cambio, la nociología, hay tipos, o sea, la nociología reflexiona sobre el conocimiento en general. Tipos de conocimiento: conocimiento vulgar, conocimiento científico y conocimiento filosófico. Lo que pasa es que en nuestra cultura se ha desarrollado tanto el conocimiento científico que se ha visto necesario crear una disciplina especializada para, digamos, reflexionar sobre problemas científicos. Y esa disciplina es la epistemología. Es decir, en buen cristiano, la epistemología es una rama especializada de la nociología. Como bien dijo su compañero Juan Pablo, es la disciplina filosófica que reflexiona sobre todos los problemas relativos a la ciencia, ¿correcto? ¿Cuáles son estos problemas? Veamos, a ver. Comencemos por el último. ¿Cuál es la validez del conocimiento científico? A ver, jóvenes, les hago una pregunta. Si ustedes se sienten mal, ¿van a un chamán o a un médico? O un médico, profe. A un médico, dijo su compañero. Muy bien. ¿Por qué va a un médico, estimado alumno? ¿Y por qué no a un chamán? El médico está certificado en la universidad, o sea, tiene estudios científicos, profesor. Muy bien. O sea, mejor No dicho, porque el es... médico ostenta una ciencia. El chamán no. ¿Correcto? Sí. ¿No? Muy bien. Entonces, miren, o sea, quiero que vean esto, ¿ah? Hay un criterio que ustedes tienen para distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia: pseudociencia. La pregunta filosófica es, ¿cuál es ese criterio? Claro, le he puesto un ejemplo sencillo, ¿no? Porque, claro, chamán versus un científico. Pero hay ejemplos mucho más problemáticos. Por ejemplo, ¿la historia es una ciencia? No como tal. Por ejemplo, señor Juan Pablo, si usted ha visitado algún día San Marcos,
La carrera de historia está en la Facultad de Ciencias Sociales. O sea, en la Facultad de Ciencias Sociales se cree que la historia es una ciencia, pero esa es una toma de postura, o sea, es un debate y ellos asumen esa postura. Pero hay gente que cree que no es una ciencia. Por ejemplo, la ciencia tiene capacidad de predecir. Un astrónomo puede predecir cuándo va a pasar el cometa Halley. En cambio, un historiador podrá predecir quién va a ganar las siguientes elecciones. Parece que las ciencias sociales no tienen capacidad predictiva. ¿No? Ahora, lo que comenta Alison es interesante, ¿no? Dice, profesor, voy primero a un médico, y si no funciona, me dicen luego para ir a un médico natural. Eso me lo comentó el otro día una alumna, ¿no? Profesor, yo, digamos, creo que en la sierra uno de sus familiares había tenido como un susto y vomitaba y esto y lo otro. Iba al médico, le daban cosas, esto y nada, no se curaba. Hasta que fueron a un médico naturista, ¿no? Y parece, y le hizo un baño de florecimiento, algo así, y se curó. Entonces lo que me dice es que el médico lo curó, pero a veces el médico naturista, sí, ¿no? Eso es importante porque, Profesor, dígame. disculpe, hay una, digamos, especie de distinción, había escuchado, porque, digamos, en medicina también tienen como medicina alternativa y hay personas que se especializan o también por sus conocimientos tradicionales digamos, en las hierbas y demás cosas que sirven al cuerpo. En cambio, los chamanes tienen, digamos, una especie de ritos o cosas, digamos, más como místicas. Entonces, digamos, hay una diferencia. Es cierto, es cierto. Justamente por eso le quería comentar, estimado Juan Pablo, que el Día de la Filosofía, el año pasado, digamos, tuve que comentar un filósofo mexicano que hizo una charla en la universidad donde trabajo, ¿no? Y él habló de que en la UNAM, por ejemplo, los que estudian medicina llevan un curso de medicina alternativa. O sea, no es como que no, eso no es ciencia, sino son años de experiencia, ¿no? Entonces, un poco para tratar de servirse de eso, ¿no? A mí me sorprendió. No sé si San Marcos tiene, ahí sí jóvenes, me he encontrado con alumnos de derecho, que estudian filosofía en el campus, pero como no suelo ir a San Fernando, no me he encontrado con alumnos que estudian medicina, entonces no sé, pues, ¿no? Me gustaría, si tengo un alumno, ya me acordé ya, ¿no? Sí, que me lo crucé un día, recuerdo que le enseñaba en el local de Santa Anita, que ingresó a medicina, me lo encontré en un carro, me acuerdo, ¿no? Sí, en un carro, en un bus de transporte público. Entonces, claro, a ver, le voy a preguntar a él. A mí me llama mucho la atención si San Marcos tiene eso o no. Yo, en realidad, desconozco. Pero sí, es cierto, porque también hay personas que tienen una enfermedad y no se curan. El ejemplo que a mí más me llama la atención personalmente es el de la ayahuasca, ¿no? Hay personas adictos, sea al alcohol, alguna droga, que llevan terapia psiquiatra en Estados Unidos, Europa, y nada los cura. Y vienen al Perú y la ayahuasca es una cuestión espiritual, ¿no? Te preparan, te esto, tomas ayahuasca, estás con un líder espiritual. No solamente que tomas la ayahuasca, ¿no? Tengo una conocida que tomó ayahuasca, ¿no? Y dice que recuerda su vida, escenas así muy, ¿no? Muy puntuales, o sea, ¿no? Entonces, y hay gente, lean en internet, ¿no? Norteamericanos, franceses, que nada los curó de sus adicciones y los curó la ayahuasca, ¿no? Entonces, esos casos también no podríamos cerrarnos a esos, ¿no? Habría que, ¿no? Hacer eso, ¿no? No sé, ¿no? Yo siempre soy un poco reticente para eso porque usualmente pienso bastante, ¿no? Me imagino que con la ayahuasca, recuerdo un día que conversé con un viajero, ¿no? Esos mochileros, así. Vamos a conversar, ¿no? Conversábamos regularmente y me dijo, mira, si tú eres así nada más, sin haber probado nunca ayahuasca, ya quisiera ver cómo vas a hacer cuando tomes ayahuasca. Entonces, tomas ayahuasca, ves la vida de otra manera. Me dice. Tú ya la ves, pero wow, no me dices cómo sería, ¿no? Pero igual
no me he animado, jóvenes, a eso, ¿no? Pero bueno, digamos, yo soy respetuoso, por si acaso, yo soy respetuoso, ¿no? De ese tipo de saberes, ¿no? O sea, hay personas que lo dicen, ¿no? ¿Por qué negar, digamos, ello? Claro, la ayahuasca es una planta alucinógena, claro que debe ser supervisada, Alison, eso es cierto, eso sí es cierto, debe ser Profesor, supervisada por un líder espiritual. Claro, no, no es que tú te compras ayahuasca, la hierves en tu casa y ya, no, no, no. Es cierto lo que usted dice, ¿no? Dígame, Juan Pablo. creo que es una suerte de, como que de vicio, por así decirlo, como cuando alguien prueba un dulce y le agrada, entonces lo selecciona porque le gusta. Eh, por ejemplo, Aldous Huxley era alguien que consumía setas y estos que son alucinógenos. Y lo Mire, hacía, digamos, para ampliar su, digamos, su concepción y poder escribir. Entonces, sí, lo claro, que usted, depende. claro, lo que usted dice es cierto. Por ejemplo, Baudelaire componía, digamos, consumía opio. Allan Poe también. Sartre consumía mescalina. O sea, hay muchos intelectuales. Es que jóvenes, a veces el mundo, si uno lo ve, perdón, directamente, a veces como que deprime. Entonces, creo que fue Bukowski, ¿no? Quien dijo que si no hubiera sido borracho se hubiera suicidado antes, porque no podía sobrellevar la realidad. Yo personalmente creo, como Nietzsche, que las drogas son, o sea, el cristianismo es como una droga, y las drogas son iguales, te sacan, o sea, te evaden. Yo creo que uno debe enfrentar las cosas. Personalmente creo eso, pero sí, es cierto lo que, lo que usted dice. Yo creo, jóvenes, que un poco analizando, ¿no? A mí me gusta mucho analizar, pensar. Yo creo que las personas se enfrentan al mundo como pueden. Algunos tomando, otros con deporte, otros con los libros, ¿no? El mundo se enferma, tanta noticia, tanta crisis, el Congreso que quiere tomar, ¿no? La policía, ¿no? Que en el caso de Merino murieron dos y se fue, pero ahora han muerto tantos, parece que no valiera la vida igual. Entonces estos jóvenes enferman, entonces cada uno a su manera intenta luchar con la realidad, ¿no? Lo hacemos de modos distintos. Algunos con el arte, la pintura, otros con los libros, otros con las luchas sociales. Entonces, yo creo que ese es un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado, ya como cada uno, lo que no quiere decir que no hayan, que todas, digamos, que todavía para sobrellevar los problemas del mundo sea igualmente válida, ¿no? No creo, ¿no? Totalmente está demostrado que las drogas, Juan Pablo, o sea, les digo esto a ustedes, porque ustedes tienen metas académicas que afectan el sistema, ¿no? Yo tenía un amigo, me acuerdo, que una vez me dijo, ¿y me puedes reemplazar? Yo todavía no enseñaba, estaba en quinto año de universidad, en una academia, ¿no? Por favor, porque mi mamá tiene un asunto del hospital. Ya le dije, ¿qué clase vas a hacer? Descartes. Uy, perfecto, le dije, ¿no? Entonces fui, ¿no? Un alumno, me acuerdo, que me preguntó, profesor, ¿por qué el profesor siempre que da la clase tiene un papel en la mano? Yo no sabía eso, pues, ¿no? Y sutilmente se lo pregunté, ¿no? O sea, no le dije que un alumno. Y el profesor se sinceró conmigo y me dijo que él había consumido algunas drogas cuando era joven que le habían afectado la memoria, ¿no? Entonces, ojo, cuidado, jóvenes, a ustedes deben querer su cuerpo, ¿no? O sea, querer su cuerpo, o sea, hay drogas. Aunque claro, hay otra visión de las drogas que no, que te hace ver la realidad de otra manera. Yo personalmente no creo eso, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, nos, digamos, un poco reflexionamos sobre qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿correcto? La historia es una ciencia, es un problema epistemológico. La fundamentación de la ciencia, la estructura de la ciencia, problema, hipótesis, el método científico. Bueno, ese es, ¿no? Problema, hipótesis, todos los problemas relativos a la ciencia, ¿no? A algunos les choca feo, nos está contando acá Allison, pero con la ayahuasca no se puede consumir, claro, claro, ¿no? Yo evalúo la realidad leyendo alguna novela, escuchando música o creando una historia. Claro, cada uno tiene su manera. Yo me he dado cuenta, cada uno tiene su manera. Ya le llega, vamos a tomar cerveza, dice. A mí no me gusta tomarlo, pero es su forma, ¿no? Otros, o sea,
cada uno, jóvenes, ¿no? A su manera. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo y permite dar leyes generales y tiene un carácter falible y perfectible. Esto es algo hermoso de la ciencia, jóvenes. Esto es algo hermoso de la ciencia y hay que decirlo. En la ciencia no hay verdades absolutas. Es verdad hasta que no se refute. ¿Correcto? La ciencia es falible. ¿Y por qué es falible? Es perfectible. O sea, tú nunca vas a encontrar un científico que diga esto nadie lo va a refutar. Claro, en su esperanza de saber podrá decir eso, pero no. ¿Newton se ha equivocado en algunas cosas? Sí. ¿Albert Einstein se ha equivocado? Sí. Muchos. ¿Aristóteles se equivocó haciendo ciencia? También. ¿En la Edad Media se equivocaron al creer que sí? ¿No? Luego decían que el Sol era el centro del universo. Se equivocaron porque el Sol no es el centro del universo. El universo está en expansión. ¿Cómo va a tener centro? ¿Ven? Entonces, es falible y perfectible. Entonces, busca resultados medibles. ¿Correcto? Profesor, yo creo que el Perú es un país machista. ¿Por qué? Porque según los últimos censos, de cada 10 mujeres, 7 han padecido violencia de género. Sea lo peor, ¿no? Lo horroroso que ocurre en una civilización, violencia sexual, violencia psicológica, ¿no? 7 de cada 10, ¿se dan cuenta? Entonces, no estás diciendo lo que tú crees, ¿no? Tu impresión, no, profesores, que yo he visto en mi casa, mi papá, no, te estás basando en hechos, pruebas. No en opinión, ¿no? Hay personas que dicen, no, pero el machismo es una invención de las feministas, ¿no? En mi casa, mi papá, claro, uno puede tener la suerte, ¿no? De en su casa nunca haber presenciado eso, más bien haber visto que los padres dialogaban. Incluso mi mamá mandaba, dicen, ¿no? Algunos. Sí, pues, pero eso no es lo que, digamos, abunda en la sociedad. Entonces se puede verificar. Todos los metales se hidratan. ¿Correcto? Muy bien. Características del conocimiento científico. Objetivo. No se trata, jóvenes, de describir la realidad como te parece. Otra vez volvamos al ejemplo. Cuando un sociólogo dice que de cada 10 mujeres, 7 han padecido violencia de género, no está diciendo cómo él quisiera que sea la realidad. Quizás hasta le duele esa cifra. Pero él lo que está diciendo, estimados jóvenes, es cómo es. ¿Correcto? No es subjetivo. Claro que yo no quisiera, pues, decirles ese dato. ¿Cómo es? Es metódico, pues sigue una regla de pasos. Problema frente al problema, hipótesis frente a las hipótesis, contrastación y más. Racional. Esto es importante. Alguna vez un alumno me dijo, profesor, pero el científico solamente cree en lo que ve. Y yo le dije que no es así. A ver, ¿cómo así, profesor? Me dijo, ¿me lo puede explicar? Desde luego, le dije. A ver, jóvenes, vayamos de lo simple a lo complejo. Pensemos que el día de hoy ustedes se acuestan a las 8 de la noche. ¿Correcto? 8 de la noche se van a dormir. Y mañana se levantan 6 de la mañana. Y van a comprar. Y caminan como 6 cuadras en la panadería. Y ven las calles mojadas. ¿Qué infieren, jóvenes? Si ven todas las calles mojadas de su distrito. Van en tren y sigue estando todas las calles mojadas. ¿Qué infieren? Que ha llovido. Muy bien, que ha llovido. Señor Rafael, ¿usted vio la lluvia? Porque en el momento que usted que se levanta, ya no hay lluvia. ¿Usted vio la lluvia? No, pero infiere que ha llovido. No vi la lluvia, profe, pero, o sea, se infiere. Así es, perfecto, ya. Eso hace un científico, ¿correcto? El científico, estimados jóvenes, no ha visto, pues, caer un meteorito y que se extingan los dinosaurios. Pero él, ¿qué dice?
Dice, a ver, si mi hipótesis es verdadera, si cayó un meteorito, debe haber un cráter en la Tierra. ¿Y hay cráteres? Sí hay cráteres. Por eso la hipótesis es verdadera, ¿no? Por ejemplo, creo que en los cráteres hay mucho iridio. Y el iridio no es un elemento que abunda en la Tierra, ¿correcto? Es escasísimo. Lo que quiere decir que ese elemento ha venido con un meteorito. ¿Se dan cuenta? Pero no es pues que él ha visto cómo cae el meteorito. Así que eso de que el científico solamente cree en lo que ha visto es mentira. El científico deduce muchas cosas. ¿Correcto, jóvenes? Así que es racional. Fundamentado. Se sustenta en pruebas y en demostraciones. A ver, frente al origen del hombre existen dos visiones. A ver, permítanme pararme, por favor, jóvenes. Frente al origen del hombre existen dos visiones. ¿Correcto? Una visión, jóvenes, o una teoría, es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Correcto? Y otra teoría dice que el hombre evoluciona. ¿Cuál es científica de esas dos? ¿Cuál es científica de esas dos teorías, jóvenes? Que el hombre ha evolucionado. Muy bien. ¿Y por qué es científica, estimada Carla? Porque no es una creencia. Ya, porque no es una creencia. Justamente es interesante porque, a ver, una creencia es algo que usted cree sin ningún argumento. ¿Y por qué crees que Dios existe? Porque creo. Incluso podría decir como un padre de la iglesia. Creo porque es absurdo. No necesito ningún argumento racional. Sé que es absurdo que María fue, pero lo creo. En cambio, en ciencia, uno no puede decir, pues yo creo que existe un círculo cuadrado. No. A ver, señor Darwin, ¿por qué usted cree, o alguien le preguntó, ¿por qué usted cree en la teoría de la evolución? Hay pruebas paleontológicas. Lo que hizo Darwin, pues, en Sudamérica, ¿no? Que comenzó a ver cómo cada especie se adaptaba, ¿no? Uno. Y dos, hay pruebas genéticas. Los embriones de especies similares son parecidos hasta cierta semana y luego ya se van diferenciando. La ciencia es eso, jóvenes. Es fundamentada. Necesita de pruebas. O sea, un científico no te va a decir, ¿y por qué usted cree eso? Porque lo creo. No. ¿Correcto? Cualquier cosa que él defienda lo hace fundamentado en sus investigaciones. Así que eso, jóvenes, es sumamente importante. Regional. A ver, esto es importante porque la ciencia no investiga toda la realidad. Investiga una parte. ¿Cierto? Voy a investigar los seres vivos, biología, la materia, química, leyes de la sociedad, sociología, cuerpos celestes, ¿no? Astronomía. La ciencia es especializada. Incluso, a ver, seres vivos, biología. Pero hay la zoología y la botánica. Plantas, animales. Pero incluso tú luego, aparte de ser biólogo y zoólogo, puedes ser ictiólogo. Especialistas en peces. Es decir, saber de ciencia es saber de algo especializado. A diferencia de que la ciencia es regional, la filosofía, jóvenes, es, ¿recuerdan? A ver la primera clase. Pregunta, ¿qué es el ser? Cuestiones de máxima generalidad. ¿Qué es la filosofía, jóvenes? Totalizadora. Muy bien, totalizadora. Preguntas de máxima generalidad. ¿Y qué disciplina filosófica responde a la pregunta ¿qué es el ser? Ontología. Ontología. Muy bien, repasen eso, ¿ah? 5 características de la actitud filosófica: totalizadora, radical, racional, crítica y problemática. Disciplinas filosóficas responden a la filosofía. Disciplinas que vamos a comenzar a ver justamente ahora. Jóvenes, ¿ya tuvieron su primer examen? Sí. Sí, ¿no? Entonces eso ya les digo, ¿no?
Muy bien. Pruebas, ya bueno, eso se los voy a dar luego. Funciones de la ciencia. A ver. Descripción. Registra propiedades, o sea, responde a la pregunta ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Por ejemplo, descripción, lo que hizo Galileo, ¿correcto? Cuando describió las 3 lunas de Júpiter. Cuando describió las 3 lunas de Júpiter. Comenzó a hacer las anotaciones. Cuando un economista peruano dice que el 42% del mercado es informal, ¿correcto? O, por ejemplo, la descripción que se hace de los síntomas del COVID, ¿no? Tengo tos seca, tengo fiebre, no huelo la comida, ¿no? Entonces ya había como que una suerte, ¿no? Ahora, luego viene lo fundamental de la ciencia, que es la explicación, el por qué, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Por qué Júpiter tiene tantas lunas? ¿Cuál es la explicación que dan los científicos? Bueno, lo que dicen los científicos jóvenes es que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, entonces su campo gravitacional es muy fuerte. Aparentemente han estado pasando, ¿no? Y Júpiter los ha hecho parte de su órbita. Esa es la explicación que existe. ¿Correcto? ¿Por qué el mercado informal es tan alto en el Perú? A ver, expliquemos, para eso me tengo que sentar, un momento. Expliquemos el argumento de Hernando de Soto en su libro El otro sendero. Hernando de Soto dice lo siguiente: en economía hay agentes deficitarios y agentes superavitarios. ¿Cuál es la diferencia? El agente superavitario es el que gana 5.000 soles al mes y retira 4.200 soles. O sea, cada mes ahorra 800. Al cabo de 6 meses el banco te va a llamar a ofrecerte un préstamo. Va a decir, señor Estrada, tenemos un préstamo para usted, porque el banco ya se dio cuenta que tú puedes pagar. ¿Correcto? Lo contrario, un agente superavitario es un agente deficitario. Es aquel que como que trabaja para el día o, digamos, incluso tiene que hacerse préstamos para comprar una lacto, esto, ¿no? Entonces, él, digamos, ¿no? Tiene excedente y él más bien es el acreedor del crédito. Entonces ya. Lo que dice Hernando de Soto es que los ambulantes son agentes deficitarios. Usualmente el que participa del mercado informal, dice Hernando de Soto, trabaja para el día. Piensen en una persona que vende gaseosas en una esquina de Girón de la Unión en esos cochecitos verdes y vende galletas y más. ¿Correcto? En el tiempo donde Hernando de Soto escribe el libro El otro sendero, para que esa persona se formalice, si es que quería, es ambulante, debía pasar una burocracia de 2 años casi. Y en todo ese proceso debía pagar, él ofrece una cifra, creo que era 7.433 soles. Todo ese pago. Y lo que dice Hernando de Soto es, ¿esa persona va a poder pagar? No, porque usualmente el ambulante es un agente deficitario. Usualmente trabaja para gastar en el día y obviamente que guarda para comprar luz. ¿No? ¿Correcto? ¿No? Entonces, lo que dice Hernando de Soto es que en realidad el Estado peruano condenaba a esa gente a ser informal. Lo condenaba porque mucha burocracia y mucho dinero. Incluso estas personas vivían en invasiones, ¿correcto? Entonces, cuando iban al banco a pedir préstamo, el banco no les quería dar. Por eso, si recuerdan bien, Hernando de Soto fue candidato a la presidencia de la República. Y él tenía
como, digamos, propuesta de campaña, darle título de propiedad a la gente que vive en invasiones, para que sea sujeto de crédito en el banco. Y esa medida en la segunda vuelta la tomó Keiko Fujimori, ¿no? Porque le pareció, me parece que sí es una buena medida, ¿correcto? Entonces, ven, acá un economista nos está explicando por qué hay informalidad. Porque el Estado, pues, condena a las personas a la informalidad. Y además que hay efectos en el peruano, ¿no? Un poco de eso, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es una explicación, ¿se dan cuenta? La verruga peruana. ¿Qué hizo el mártir de la medicina, Daniel Alcides Carrión? Se inyectó, porque no había una buena descripción. Y él tenía una libretita roja y comenzó a describir. Creo que al día 6 comienza a tener fiebres, diarreas, las manchas rojas salen después. Pero luego sus alumnos, porque él no encontró la cura, se dieron cuenta que la causa de la verruga peruana era la picazón de la hembra, digamos, es como que un insecto que a la hembra le dicen la manta blanca. Cuando ella está contagiada de eso, te pica y te contagia la verruga. Esa es la causa. ¿Bien? Entonces, si les ponen una pregunta, ¿no? La causa de tal cosa, ¿qué función de la ciencia se está cumpliendo? Explicación. ¿No? Ahora, usualmente las explicaciones se basan en una ley científica, en una regularidad. Y cuando yo conozco la regularidad, puedo predecir, ¿correcto? El cometa Halley tiene una órbita, jóvenes, constante, o tiene una velocidad constante, y tiene una órbita definida. Por eso, un humano puede ver 2 veces en su vida el cometa Halley, ¿no? La siguiente vez que va a pasar va a ser el 2062, creo que el 15 de noviembre. ¿Entonces, ven? Pueden predecir, la ciencia puede predecir. Jóvenes, ¿es lo mismo una predicción a secas que una predicción científica? Si uno de ustedes dice, profesor, Perú va a clasificar al mundial, ¿esa será una predicción científica? No, para nada. No es una, o sea, tengan cuidado, ¿eh? Las predicciones a secas no son predicciones científicas, porque el científico se basa en leyes, en conocimientos, ¿correcto? Cuando va a haber un eclipse, caso. Muchos estudiosos del clima dicen que la punta y ciertos, digamos, distritos cercanos a la costa van a desaparecer en 150 años. ¿Por qué? Porque dicen que el nivel del mar va a subir, porque el calentamiento global está haciendo que los polos se deshielen. ¿Esa agua dónde va? Al mar. Va a subir, va a crecer, el mar le va a ganar terreno a, ¿correcto? Por ejemplo, ciertas especies van a desaparecer. ¿Por qué? Porque, mire, el calentamiento global, si vemos desde la década, es interesante, ¿no? Porque el calentamiento global más o menos comienza con la segunda revolución industrial. Esas son las consecuencias del desarrollo tecnológico que tenemos, ¿no? Consecuencias con G. Entonces, ha comenzado a subir y mira, date cuenta, los osos polares están, entonces, se dice que dentro de quizás 100, 150 años probablemente solamente existan, si seguimos así, como parece que, si seguimos así, ¿no? Los vamos a ver solamente en, pues son predicciones que se dan cuenta, tienen cierta solidez, o sea, no es que se le ocurre algo, ¿no? Perú va a clasificar, pues eso no es una predicción científica, ¿no? Creo que la Universidad de Oxford dijo que Brasil iba a ganar, ¿recuerdan? Que Brasil iba a ganar la Copa del Mundo. Y no, pues para que vean que la inteligencia artificial también se equivoca, ¿no? Ahí están ciertas predicciones. Por ejemplo, jóvenes, hay una predicción que señala que las contraseñas van a quedar obsoletas. ¿Por qué? Porque dentro de 20 años, la cámara de tu computadora o la cámara de tu celular va a escanear tu retina. Yo no voy a necesitar desbloquear mi celular, sino, ¿no? Va a desbloquear mi retina. ¿Sí? Ya no van a existir contraseñas. O sea, jóvenes,
ya no van a necesitar borrar sus conversaciones de WhatsApp dentro de 20 años. Ahora sí, ¿no? La gente teme que su pareja encuentre, ¿no? Ese hay programas, no sé si son ciertos o no, pero digamos, donde hay gente que no quiere que tú agarres tu celular, ¿no? Bien, ¿cómo te hará? Profesor, también dice que nuestro ADN está combinado con los alienígenas allá. No sé si eso es científico, Alison. Ahí sí, digamos, ¿no? Eso ya existe, claro, eso ya existe, pero no es, digamos, mundializado, ¿no? Lo que sí existe, por ejemplo, jóvenes, es que yo recuerdo cuando acompañé a un amigo a comprarse un celular muy caro, que puso su huella digital. O sea, su celular se iba a abrir con su huella digital, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Y de pronto vi un video en YouTube, ¿no? Que decía, tu pareja agarrando tu nuevo celular, ¿no? Estás durmiendo y pone tu dedo, ¿no? Entonces, claro, jóvenes, ¿no? Entonces, esas son predicciones científicas, ¿correcto? Predicciones científicas, ¿no? Bueno, ahora, hay predicciones que fallan. Eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, ustedes saben que cuando surgió la televisión, la gente pensó que no, o sea, los que crearon la televisión pensaban que no iba a ser un boom, porque les parecía estúpido que una persona esté parado más de 2 horas frente a un aparato. Que digan eso ahora, jóvenes. ¿Han visto la serie Black Mirror? Está en Netflix. Algunos episodios. O sea, por ejemplo, en la primera temporada, si no me equivoco, el tercer episodio se llama 15 millones de talentos, ¿no? En ese episodio hay una idea de que vivimos entre pantallas. Claro, no, miren, yo doy una clase virtual. Doy una clase virtual, ¿correcto? Doy una clase virtual. Luego, quizás, reviso. Luego tengo que enviar un sílabo para un ciclo de verano. Y nada. Luego en la tarde me pongo a ver una serie. O sea, vivimos entre pantallas. ¿Correcto? ¿No? Ese día que estuve en la playa, jóvenes, como 1 hora viendo el mar yendo y viniendo, las personas estaban con el celular, que se tomaban foto, 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 o sea, hay predicciones de Black Mirror que se están cumpliendo, ¿no? Hay predicciones en Black Mirror que la gente para así. Creo que hace tiempo, jóvenes, no salía a un lugar congregado, ¿no? Por eso me he dado cuenta que sí, la gente en el metropolitano, ¿no? Entonces, ¿ven? Esa serie también predice un poco, ¿no? Tiene ciertas predicciones. Claro que hay predicciones que no se cumplen porque la ciencia es falible. Recuerden eso, ¿no? Sí vi, pero en resumen. Eso también me comentó una alumna de la universidad, ¿no? Necesité ver una película y le pregunté, ¿estudia la película? No, profesor, pero vi el resumen, me dijo. Bueno, si pueden ya, pues lo vean. O sea, lo que me llama la atención, no lo digo por usted, Alison, ¿eh? Es que la gente en la actualidad, yo le dije a la alumna que les envié a ver una película en la universidad, ¿y por qué no vio la película? No, profesor, porque no me alcanzó el tiempo. La gente en la actualidad aduce que no tiene tiempo, pero yo personalmente creo que pierden la mayor parte del tiempo. Es un poco mi intuición, ¿no? Yo creo, jóvenes, de nuevo, que está el causante de nuestras pérdidas. Dígame. Creo que era Séneca o así un filósofo que decía que las personas piensan que pierden el tiempo. No, las personas que dicen que les falta tiempo es porque en verdad pierden el tiempo, parafraseándolo. Eso lo Y dice, claro, es cierto, es Séneca. Séneca, bueno, Séneca tiene un librito que se llama Cartas a Lucilo, con un conjunto de cartas a un joven que quería ser filósofo. Y cada carta tiene un título. En la edición que yo tengo, la segunda carta es la que usted dice. Se llama Sobre el valor del tiempo. Y él dice, ¿no? Claro, ¿quién te va a devolver el tiempo? Nadie, ¿no? Nadie te devuelve el tiempo, ¿no? Y ustedes saben, jóvenes, que hay gente, hay millones de, bueno, hay mucha gente trabajando para que tú te quedes más tiempo en el celular, ¿no? Y justamente a eso vamos, a ver, a eso vamos. No quiero profesor, saltar. y sobre Dígame. las pantallas, recuerdo que en el libro Fahrenheit 451 mencionaban que colocaban anuncios publicitarios
así en las carreteras o autopistas para que los conductores al ir vieran lo que se publicaba. Y con el paso de los años, digamos, creaban autos que eran más rápidos, o sea, podían en la carretera viajar a una mayor velocidad, entonces construían pantallas mucho más grandes para que tuvieran todavía el tiempo de ver esa publicidad. Mire, interesante, ¿no? No he leído ese libro, le estoy sincero, pero a ver, voy a apuntarlo en mis libros pendientes. Sí he escuchado de él mucho, ¿no? Ese es el debate, por ejemplo, jóvenes, de la tecnología. Miren, acá tenemos, ¿no? O sea, a ver, hemos visto la descripción, la explicación y la predicción. ¿Qué es la aplicación? Llevar los conocimientos adquiridos de las ciencias puras para las nuevas tecnologías. Yo tengo una manera de explicar esto. Ahí está. La foto que ven del que tiene sombrero es eh, Francis Bacon. El que está al costado es Aristóteles. Recordarán ustedes la primera clase que Aristóteles decía que la filosofía es una ciencia teórica, que la filosofía busca el saber por el saber mismo. La filosofía no busca ninguna utilidad. ¿Por qué Pitágoras buscaba saber de matemática? Porque le gustaba, no porque iba a crear una pirámide y más. Entonces, en el mundo antiguo hay una cuestión de la búsqueda del saber por el saber mismo. En cambio, eso cambia en los albores de la modernidad, cuando Bacon dice saber es poder. O sea, ya no hay un amor al saber por el saber. O sea, yo busco saber, conocer las leyes de la naturaleza para transformar la naturaleza. ¿Y para qué quiero transformar la naturaleza? Para darle mejor calidad de vida a los seres humanos. O sea, ustedes imagínense, jóvenes, el boom que significó los ferrocarriles. Yo a veces me pongo a pensar, imagínense cómo los españoles, antes del tren macho, que va del Callao hasta Cerro de Pasco, imagínense cómo los españoles llevaban el oro de Jauja o el oro de Cerro de Pasco al Callao. Debió haber sido una odisea, pero en el siglo XIX, por ejemplo, jóvenes, Henry Mays construyó el famoso tren macho. ¿Han ido una vez a la Casa de la Literatura, en el centro de Lima? Allí hay una biblioteca, ¿no? Incluso funciona los feriados. Me he encontrado algunas veces que he ido con mi pequeña hijita, alumnos que les enseñaba en la pre, los he encontrado ahí leyendo y más. 6 de la tarde pasa el tren. Ya ese tren lo construyó Henry Mays a finales del siglo XIX, 1800, ¿correcto? Por ejemplo, imagínense el boom de los ferrocarriles, conectó todo Estados Unidos. Entonces, claro, se tenía que saber física, sí, pero para perforar bien y hacer un túnel, digamos, en un cerro. Entonces, imagínense, ahora podemos, mediante avión, irnos a España en un par de horas. Bueno, no horas, pero digamos en horas. Podemos viajar a otra parte del... Imagínense, ¿no? O sea, en las telecomunicaciones lo hicieron. Pero también, por ejemplo, jóvenes, en la medicina, ¿no? Si ustedes ven índices de la esperanza de vida al nacer, creo que en el siglo XVIII era 56 años. En la actualidad, la media mundial de la esperanza de vida al nacer oscila entre 68 y 72 años. ¿Correcto? Entonces, la medicina nos ha ayudado, de hecho que sí. Antes la gente moría de cosas para las cuales ahora hay una operación. Por ejemplo, hace mucho tiempo, muchas mujeres, o sea, la tasa de mortandad de personas que daban a luz, mujeres parturientas, era más elevada. La de los niños que nacían y morían, bien. La mamá de Rousseau, por ejemplo, el filósofo, murió al darlo a luz. Él cuenta eso en sus autoconfesiones. Y por eso su padre, como que siempre le tuvo cierto rencor a Rousseau. Él cuenta eso en su biografía. No sé, pues, por ejemplo, yo recuerdo que mi hermana, ¿no? Su primer hijo, estaba agendada para hacer parto normal, pero de pronto llegó y el pequeño Renato, ¿no? Estaba, con el cordón umbilical, ¿no? Digamos, dieron a la familia, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener que practicar una cesárea de emergencia.
¿Ven? Ya. Eso hace 100 años, antes de Curie, porque gracias a ella y a su obsesión, ¿ven? Gracias a que ella se obsesionó con la física y la química, y luego se aplicó los rayos X, las ecografías y más. ¿Ven? Esa es la parte aplicativa. Por eso ahora uno puede decir, caramba, si esto hubiera pasado hasta 100 años, mi sobrino hubiera muerto asfixiado. Pero gracias a la ciencia, incluso ahora en Europa, las personas ven su compatibilidad genética, que muchas veces algunas, digamos, niños que nacen con algunas habilidades especiales es por incompatibilidad genética. Por ejemplo, en Europa, las personas pudientes, antes de tener un hijo, ven si son compatibles genéticamente. A tal punto que ahora ya se cumplió lo que dijo Huxley en Un Mundo Feliz, ¿no? Tú puedes elegir el color de ojos de tu hijo y más. ¿Se dan cuenta cómo ha avanzado la ciencia y nos ha simplificado la vida de muchas maneras? De muchas maneras. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, ¿no? Ahí está. Kevin dice, yo también nací por... Muy bien, ¿no? Muy bien, ya, por ejemplo. ¿Ven? O a veces a la mujer, digamos, el líquido amniótico se le está derramando y, por ejemplo, eso a veces le genera problemas al niño. O sea, ¿qué ha avanzado? Ha avanzado. Entonces, esa es la parte aplicativa, jóvenes, del saber. Y yo personalmente creo que por eso la ciencia y los científicos son muy respetados en nuestra cultura. Porque nosotros sabemos que detrás de las horas de estudio de esa chica que estudia genética en San Marcos, puede haber una cura, una enfermedad, o una enfermedad, digamos, propia del Perú, como la verruga. Digamos, los que, digamos, en el tiempo de pandemia, por citar otro caso, las personas jóvenes estaban ahí trabajando, los médicos decían, yo no voy a mi casa, esto, el otro, tal, y descubrieron cura contra el COVID. ¿Se dan cuenta, jóvenes? O sea, por eso creo que respetamos. Y por eso los estados usualmente becan a los científicos. Yo conocí una profesora en la pre de San Marcos que había estudiado genética, pero enseñaba biología. Y ella me contó que le habían becado para que estudie en la Cayetano su maestría. Le pagaban la maestría y le pagaban además a ella para que no trabaje y para que solo estudie. ¿Correcto? Ella me dio la página, me dio el link, le agregué, digamos, le escribí a su correo, muy bien, y fui a buscar esa página por la becas para filosofía y no había ninguna. Más o menos el argumento del Estado peruano sería, pues, a ver, esta chica con sus estudios de genética puede encontrar la cura de una enfermedad. En cambio, tú filósofo, yo te beco ya, te doy una beca. ¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿qué parte práctica tiene? Entonces, ¿se dan cuenta? Yo creo que por eso valoramos la ciencia, porque la ciencia, gracias a la ciencia tenemos luz, por ejemplo. Podemos leer de noche, ¿no? Gracias a la ciencia, muchas cosas, ¿no? Esta clase es gracias a la ciencia, ¿no? Yo puedo estar en digamos, España y ustedes están en el Perú y normalazo. Me voy de viaje a España, llevo mi laptop, me conecto y les imparto la clase. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Profesor. Dígame, dígame. También creo que era Pitágoras el que decía que el conocimiento era poder o debía ser usado para un uso bueno, ¿no? Claro, sí, aunque Pitágoras particularmente en la matemática no la aplicó, ¿no? Era una cuestión más teórica. Quizás el prototipo de hombre en el mundo antiguo era este que dije, Eureka. ¿Cómo se llama? Arquímedes. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Arquímedes, creo. Arquímedes, ¿no? Creo que, si no recuerdo, había una idea de él sobre que el sol caía y él construyó unas especies de espejos y hizo que esos espejos refractaran la luz a las velas de los barcos romanos. Pues imagínense, ¿no? Entonces caía el sol y él reflectaba y quemaba los barcos, ¿no? Aunque un día le conté, es un profesor o sea, Pero yo cualquier también, profesional que conozca jóvenes, siempre tengo preguntas para él, ¿no? Las tengo ya así pensadas, ¿no? Y siempre soy curioso. Una vez le conté eso a un profesor de ciencias y me dijo que había una serie en National Geographic, mito o realidad. Y él me dijo que eso que se dice en los libros parece que es un mito.
¿no? Porque ni siquiera ahora se puede hacer eso con la tecnología que hay, ¿no? Pero creo que es Arquímedes el que sí es ese espíritu, ¿no? De la aplicación, la cuestión más tecnológica. Muy bien, jóvenes, a ver, 2 minutos pequeños para que se paren, se vayan al baño urinario, ¿saben? Siempre damos este pequeño descanso y continuamos, ¿ya? 2 minutos mínimos. Muy bien, jóvenes, continuamos con la clase. Acá les tengo una pregunta provocadora. ¿Ustedes creen que la tecnología ha mejorado a la humanidad? ¿Todo es bonanza? ¿Todo es bueno en la tecnología? Eso es paradójico. Claro, no es muy difícil que algo sea esencialmente bueno. Yo recuerdo cuando leí un filósofo irlandés, Alasdair MacIntyre, texto hermoso tras la virtud, él citaba
a un autor inglés, Johnson, una frase muy bonita que decía que es lo siguiente, ¿no? Es la siguiente. Cuantas más distracciones tenga una persona, menos querrá leer. Esa era la frase. Eso lo dice en el siglo XVIII, ¿verdad? Imagínense ahora un joven que tiene celular, computadora, teléfono, o sea, hay muchas distracciones. Entonces, claro que la tecnología nos ha dado muchas cosas y gracias por eso. Medicina, pero también carrera armamentista y la dependencia del celular. Les recomiendo bueno, no sé por qué le ponen película en Netflix, si es un documental, ¿no? No sé si lo han visto, El dilema de las redes sociales. Gran documental, ¿no? Gran documental, que muestra cómo hay gente que está trabajando detrás de o sea, esta lucha, yo con el celular, no es una lucha equitativa, porque detrás de esto hay muchos psicólogos que conocen la mente humana y saben, ¿no? Como que para uno creer, ¿no? Digo, voy a buscar una palabra que el profesor dice, y de pronto veo en Google, los jóvenes, veo en Google que están, ¿cómo se llama? Digamos, tienen mi perfil de personalidad, pues, ¿no? Curso, ¿no? De la Divina Comedia en la UBA. Y yo digo, mira, digamos, ¿no? Texto inédito de Borges, entonces, ¿no? Curso de filosofía, entonces, la lógica es que estés más tiempo. Y entre video y video de YouTube, te venden, pues, a la publicidad. Y además que la publicidad ya es mejor pensada, ¿correcto? Eso es importante. Muy buen documental, jóvenes, véanlo. Dígame. Pero eso también es porque no se respeta la privacidad de los usuarios. Claro que implícitamente se nos hace entender que no hay como regulaciones en ese ámbito, pero claro, por ejemplo, uno diría que en Facebook crearse un perfil es gratis, pero no tanto así. Así es. Esa es una idea también que se comenta en el documental. No es gratis, ¿correcto? No es gratis porque venden tu perfil, ¿correcto? Venden tu perfil, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy así cuando tengo tiempo, agarro mi libro cuando estudié británico y ese libro está subido en YouTube, entonces comienzo a escuchar las conversaciones y a repasar algo, ¿no? Y, por ejemplo, entre canción y canción que escucho, cuando me baño, sale, ¿no? Open English, hay un tal Cale Anders, ¿no? Cale Anders, me hace acordar una chica que decía, esta es la última vez que me vas a ver. Siempre me dice eso en los videos, ¿no? Esta es la última vez que te vamos a dar, como 100 veces, ¿no? La última, la última vez. Entonces, ven, es porque, claro, se dan cuenta que yo repaso inglés y me ofrecen el curso de inglés. ¿Correcto? Incluso hay gente, yo he escuchado gente, pero ya no sé si creer o no, hay gente que dice que hablan ellos dos, no agarran el celular. Hablan, sí, que hay que comprarnos un colchón nuevo, que esto, que lo otro, que tal, que tal. Y de pronto ven en Google, oferta en colchones. Lo que me han dicho esas personas es que parece que el micro, no sé, yo no sé si eso es cierto ya, pero, o sea, pero he escuchado eso así. Lo que se hacen es vender nuestros perfiles como usted dice, ¿no? Entonces, claro, eso genera una dependencia. Les quería decir algo más sobre este punto. Profesor, es que Dígame. hay funciones en el celular, por ejemplo, que están habilitadas como el asistente de Google, así, y, o sea, sí está escuchando lo que tú dices. Entonces, Mira, si dices sí, algo así, lo busca. claro. Yo a veces tengo un amigo muy tecnológico y él en su casa tiene todo, ¿no? Y dice, Google, prende la luz. Y ¡zum! Se prende su luz, ¿no? O sea, incluso tiene una aspiradora, ¿no? Y le dice, ya, comienza, ¿no? Y yo le he hecho preguntas filosóficas, ¿no? A, a ese, digamos, esa inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué vivir si nos vamos a morir? Y sí te responde, ¿ah? Sí te responde. Cuando tú le haces preguntas filosóficas, tiene respuestas muy optimistas, ¿no? Entonces, claro, jóvenes, o sea, la tecnología, jóvenes, o sea, es algo sobre lo que debemos reflexionar, de hecho, en la actualidad, ¿no? Muy bien, jóvenes, vayamos a la clasificación de la ciencia.
por su objeto de estudio. Esto ya lo vimos cuando estudiamos lógica. Clasificación de la ciencia. A ver, creo que alguien me escribió en el chat, dice, ¿no? Dice, profesor, ¿se imagina si las personas tuvieran el poder de controlar su tiempo? Sería un desastre. No sé qué se refiere con controlar su tiempo, Alison, pero su pregunta me hace recordar a una escena de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? En Alicia en el País de las Maravillas, Alicia se topa con un sombrerero, una persona que vendía sombreros. Y este sombrerero estaba encerrado en las 5 de la tarde. ¿Qué había hecho? El tiempo era su amigo, pero de pronto el tiempo se hizo su enemigo. Y el tiempo decidió que esta persona siempre esté a las 5 de la tarde. Y el sombrerero le dice algo muy, muy interesante en la novela de Alicia, ¿no? Le dice, imagínate, Alicia, imagínate si tú eres amiga del tiempo. ¿A ti te aburre el colegio? Sí. Entonces el tiempo haría que tu hora de colegio, las 5 horas, sea rápida. ¿Y a ti te gusta jugar en el parque? Sí, pero mi madre solo me lleva 1 hora. Entonces el tiempo haría que esa hora dure mucho más. No sé si se refiere a eso con su pregunta, pero bueno, puede leer, pues, ¿no? Alicia en el País. Justamente por eso ando con un adblocker, ¿no? Hablando de YouTube exclusivamente. Ah, miren, interesante, ¿no? El Internet te recomienda lo que según buscas o has visto, ¿no? Si recorre el tiempo literal como ir al pasado. Ah, ya. Eso, bueno, hay muchas películas sobre eso, ¿no, Alison? El efecto mariposa, Tony Dark. Hay muchas películas. Hay una que me gusta mucho. ¿Cómo se llama esta película? Mr. Nobody se llama. Véala, ¿no? Mr. Nobody, así se llama. O sea, Mr. Nadie. Es una persona que vive varias vidas porque tiene ese poder, ¿no? Muy bien. Les decía que hay tipos, jóvenes, ¿no? Ciencias formales. Las ciencias formales estudian entes ideales o conceptos abstractos. Por ejemplo, un número. ¿Qué es un ente ideal? Lo que yo capto por la razón. Yo no veo un número 2 en el parque. Yo entiendo que es un número 2. ¿Correcto? ¿No? Entonces, como yo no veo el número 2, sino más bien entiendo que es el número 2, ¿no, jóvenes? ¿No? Es una ciencia formal. ¿Recuerdan cuando vimos lógica? ¿Qué les dije de la lógica? Repasemos. Ciencia formal que tiene como objeto de estudio la inferencia y pretende determinar su validez. Eso es una ciencia. ¿Correcto? ¿La lógica es una ciencia formal? Sí, solo dos. La lógica y la matemática. En cambio, una ciencia fáctica es una ciencia que estudia objetos reales, algo que yo puedo percibir por mis sentidos. ¿Correcto? Algo que yo puedo percibir por mis sentidos. A ver, cuando van al Parque de la Leyenda, ¿ven al león? ¿Pueden verlo? Sí se puede ver. Entonces la biología es una ciencia fáctica. Yo puedo ver cómo cae un vaso. Yo puedo ver un metal. La física, la química y la biología son ciencias fácticas. La física cuántica no. O bueno, mecánica cuántica. Es interesante su pregunta porque, claro, hay cosas, por ejemplo, un quarks no se ve, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pero a pesar de todo eso, la física sigue considerándose una ciencia fáctica, a pesar de eso, ¿no? Pero sí, es interesante lo que usted dice, porque claro, no todo de la física, pues, ni siquiera vemos los átomos, ¿no? Por último. Entonces, ¿qué vamos a ver? Una partícula subatómica, ¿no? Pero en general la física, por lo que entiendo, no sé si está errado, la física cuántica es una parte de la física, ¿no? Entonces, sí es una ciencia fáctica, ¿no? Muy bien. Por su función, puras y aplicadas. ¿Por qué se llaman puras? Porque describen, explican y predicen. Las aplicadas desarrollan tecnología, o sea, aplican el conocimiento teórico para fines prácticos, ¿no? Profesor, a mí me gusta mucho la biología. Quiero estudiar, ¿no? Siempre me ha gustado el cuerpo humano, cómo, digamos, no esto, lo otro. Eso es una ciencia pura.
Profesor, a mí me gusta mucho la biología, la anatomía, pero yo quiero con ese saber ayudar a las personas. Voy a ser un médico. Medicina es la parte. Profesor, a mí siempre me ha gustado, como dice Descartes, la precisión de las matemáticas, que es un conocimiento evidente, certero, ¿no? Así que yo voy a estudiar matemática pura en San Marcos. Matemática pura, ¿eh? Es una ciencia pura. En cambio, quien aplica los descubrimientos de la matemática, ¿no? Puede ser un ingeniero, un contador, un administrador. Esa es una ciencia, digamos, aplicada, ¿no? Un dato, todas las ingenierías son ciencias aplicadas. Química, ciencia pura, ingeniería química, ¿no? Ingeniería biomédica. Todas las ingenierías. Profesor, a mí me gusta mucho la física, ¿no? Desde pequeño que yo leí, digamos, el profesor me explicó las leyes de Newton, siempre me gustó, así que voy a estudiar física pura, así se llama. Soy físico puro, dice. ¿Correcto? Ciencia pura. Profesor, yo también, pero me he dado cuenta que en el Perú hay muchas personas que viven en los cerros. Así que yo quiero construir condominios enormes para que la gente viva, digamos, en condominios. Así que yo necesito saber física, pero voy a aplicar la física. Entonces, eso es, estimados jóvenes, una ciencia. La física es una ciencia pura y la ingeniería civil es una ciencia aplicada. Entonces, las ciencias, digamos, aplicadas, dependen de las puras. Tienen que haber facultades de biología, pues, para que se, ¿no? Digamos, para que se apliquen esos conocimientos. A pesar de eso, jóvenes, ¿qué ciencias son más estudiadas en la actualidad? ¿Las puras o las aplicadas? ¿Las aplicadas? Las aplicadas, ¿no? ¿Y por qué creen que las aplicadas, jóvenes? Porque en realidad las aplicadas dependen de las puras, no se aplican eso. ¿Por qué? Para avanzar tecnológicamente y, bueno, en la mayoría de los casos para hacer un negocio también con eso. Claro, En el quizás caso por de el los campo, celulares, por ejemplo, la invención de los claro, celulares. quizás por el campo laboral también, ¿no? O sea, porque son carreras con un campo laboral mucho más amplio, ¿no? Ahora, digamos, si ustedes van a estudiar ciencias aplicadas, tengan mucho cuidado, ¿eh? Porque imagínense, jóvenes, un doctor, ¿no? Justo ayer fui con mi pequeña al doctor, y el doctor, ¿no? Desde pequeñita la ve, ¿no? Y ella le dijo algo que me gustó, gracias, ¿no? Doctor, vi un video en YouTube donde una persona decía, fui al médico porque me dolía el codo y terminé con mi pierna amputada, ¿no? Esta idea, pues, de los médicos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que un médico, en vez de cortar la pierna derecha, corte la pierna izquierda, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? O sea, si van a estudiar ciencias, tengan mucho cuidado, ¿no, jóvenes? Tengan mucho cuidado. O imagínense, jóvenes, que hagan un condominio y como están en cuitas amorosas, se están separando, no se están con problemas, ponen mal una columna, ¿no? Imagínense, jóvenes. Ponen mal una columna de un puente, el puente de la avenida Venezuela. Y de pronto, digamos, ¿no? El ingeniero puso mal eso. Y de pronto ustedes están pasando debajo del puente, ¿no? Ingresaron a San Marcos, están yendo a recoger su constancia, ¿no? Y el puente cae. Imagínense. Pregunta, jóvenes, ¿la filosofía es una ciencia pura o aplicada? Pura, profe, pura, pura. Pura. Todos dijeron puras. Les digo Pero no ellos, puede predecir. ¿la filosofía es una ciencia? La verdad, no, profe, no es una ciencia. Cayeron. Siempre caen mis alumnos, siempre les hago esa pregunta, es como que no es una ciencia. Claro, pero tiene más de pura, ¿no? Yo, por ejemplo, he conversado con chicos de matemática, biología, y me siento más afín a ellos, ¿no? Leen, ¿no? Más obsesivos conceptualmente, claro, sí, pues, ¿no? La filosofía está un poco más pegada a esto, ¿no? Profesor, Dígame. la investigación filosófica acerca de, digamos, ciertos autores o ciertas tendencias, así en la actualidad, ¿no es una aplicación directa?
No tanto, porque la aplicación es como que generar cosas a las personas, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, yo sí. escribí un artículo sobre Platón. ¿Qué aplicación va a tener eso? No, no es una cuestión teórica, ¿no? Incluso ese Claro, artículo está destinado para quienes han estudiado filosofía, ¿no? No es un artículo así que la gente lo puede leer, creo, en general, ¿no? Pero es cierto, hay ciertos temas que sí. Por ejemplo, si yo estudio el tema de la corrupción, hay una rama de la ética que se llama ética aplicada, ¿no? Claro, hago una conferencia sobre el aborto y digo, miren, mis estudios filosóficos me han llevado a esto. Entonces, quizás a la gente le ayuda, ¿no? Y dice, sí, es cierto lo que dice esta persona, no debo hacer esto. Claro, es cierto que en filosofía hay temas, sobre todo de la ética y de la filosofía política, que pueden servir, ¿no? Que pueden servir, ¿no? Digamos, tienen un impacto en la sociedad, ¿correcto? Muy bien. ¿Quién era el filósofo que escribió el libro El discurso del método? ¿Lo recuerdan? Descartes. Su método era la duda. Descartes, profe. René Descartes. Muy bien. Ahora, ¿qué es el método? El método es un conjunto de pasos que uno sigue para llegar al conocimiento. El método es camino, el camino que sigo para arribar al conocimiento científico. Y tiene pasos. El primero es el del problema. Dificultad a la que no se le ha encontrado aún una solución. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Correcto? Ese es un problema, ¿no? O alguien podría decir, ¿no? Digamos, si las personas, ¿no? O los individuos de una especie queremos darle nuestros genes a los que vienen, o sea, la autoconservación, ¿por qué existen ciertas hormiguitas? ¿No? Esto es interesante, que cuando van a pasar un riachuelo, una hormiguita pasa y se agarra de una. Otra hacen como una escalerita, como un puentecito de hormiguitas. Y cuando pasan todas las hormigas, a ellas se las lleva el agua y mueren. O sea, ¿por qué es un instinto, es la autoconservación? ¿Por qué estas hormiguitas? Eso puede ser un problema, ¿no? Digamos, de investigación. ¿Por qué? Preguntas, ¿no? ¿Por qué hay cráteres en la Tierra? ¿Por qué en el Perú hay, digamos, corrupción? ¿No? Correcto. ¿Por qué hay racismo, ya más en las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué no funcionó el socialismo en la URSS? Muy bien. Entonces, frente a un problema, nosotros tenemos una hipótesis. Respuesta tentativa. Esto es importante, jóvenes, ¿ya? ¿Por qué? A ver, pensemos que la siguiente clase no me conecto. 10 y 5 y no me conecto. 10 y 10 y no me conecto. ¿Cuáles serían sus hipótesis? A ver, ¿por qué no vine? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Cuáles serían sus hipótesis? ¿Por qué no vine? Hacemos 10 y Está media. enfermo. Dígame. Está enfermo. Ya, porque puede ser que estoy enfermo. ¿Qué más? ¿No? Se le Tuvo fue una un urgencia familiar, internet. profe. ¿Perdón, Kevin? Una urgencia familiar. Una urgencia familiar, problemas, tuve, ¿no? Me atropelló. Tantas cosas. Esa es una hipótesis. Ya cuando yo vengo a la siguiente clase y le digo, jóvenes, disculpen, se fue la luz por la zona donde vivo. ¿Correcto? ¿No? Y muestro, pues, digamos, algo que consta. Entonces, ¿cómo yo sé que la hipótesis es la correcta? Por la contrastación. ¿No? Vamos a ver un ejemplo, jóvenes, que siempre me conmovió. Si lo quieren buscar, está en Hempel, pero también está en un librito, yo lo leí ahí, en un librito de un profe sanmarquino, que se llama Historia de la Ciencia, Julio Sanz, ¿no? A ver, jóvenes. En la primera mitad del siglo XIX, en el hospital de Viena, morían muchas parturientas, ¿correcto? Lo que le llamó la atención a Semmelweis es que habían dos pabellones, el pabellón 1 y el pabellón 2. Y la gente más moría en este pabellón, en el pabellón 2, que en el 1. En el pabellón 1 habían practicantes de obstetras, comadronas, mujeres, ¿no? Acá, digamos, moría el 2%, bueno, el 1,8%, o sea, poquísimo, ¿no? En cambio, acá moría
el 20%. Imagínense, pues de 5 mujeres que iban a dar a luz, una moría. Eso es bastante, ¿no? Y acá había practicantes de medicina, varones. O sea, eso le llamó la atención a Ignaz Semmelweis. Ese fue su problema. O sea, ¿por qué mueren más en el ala B o en el pabellón 2 del hospital, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué mueren las parturientas del hospital de Viena? Entonces, detectó que acá están varones. Entonces, lo que dijo Semmelweis es que los estudiantes varones son más rudos, ¿no? Como son varones, son practicantes, ganan muy fuerte la idea, la mujer se desangra. O quizás también, como en ese tiempo estábamos en una sociedad un poco más rígida moralmente, que las mujeres, digamos, se intimidaban moralmente de que el hombre las vea desnuda, el médico, ¿no? Entonces, en cambio, en el otro lado se sentían más cómodas con las comadronas, eran mujeres, más delicadas. Muy bien. Hipótesis 2. Cuando moría una mujer en el pabellón 2, iba un sacerdote con una suerte de campanita a rezar por ella. Lo que dijo Semmelweis, como segunda hipótesis, es que ese sacerdote infundía miedo en las mujeres que estaban ahí, ¿no? Infundía miedo. Le dijo al sacerdote que no vaya un mes y las tasas siguieron igual. Hasta que Semmelweis, ¿no?, estaba con uno de sus colegas en el mortuario, diseccionando, cortando a un muerto, y su compañero se corta la mano con el bisturí, pequeño corte, y luego de días fallece, pero fallece con síntomas o digamos con características similares a las mujeres. A las mujeres les daba en ese tiempo una fiebre que se llamaba la fiebre puerperal o la fiebre del parto. Y su amigo que se cortó, bisturí estaba cortando un muerto, pero se cortó una parte de la mano, pequeña, ¿no?, murió. Entonces Semmelweis dijo, quizás los médicos, como tocamos a los muertos, llevamos materia cadavérica en las manos, porque pueden creer ustedes, jóvenes, que en ese tiempo no existía la cultura de lavarse las manos, ni la sociedad ni los médicos. No existía. ¿Por qué? Porque Pasteur todavía no había descubierto los microorganismos. En ese tiempo se creía que las enfermedades se, digamos, contagiaban por una nube que dentro tenía miasmas. O sea, no existía la conciencia que existe ahora, ¿no? ¿Estamos? Entonces, la tercera hipótesis, ¿no?, fue, digamos, que los médicos llevaban partículas cadavéricas de los mortuarios a la sala de parto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Semmelweis? En todo ambiente del hospital puso un lavatorio y puso un desinfectante muy poderoso, ¿no? Cal clorara o el cloruro cálcico, ¿no? Entonces, los médicos se lavaban la mano con un buen desinfectante, entonces la mortandad o sea, acá está la contrastación. O sea, si supuestamente la materia cadavérica es la causa de la muerte de las mujeres, pues que se desinfecten bien las manos los médicos. Eso hicieron, jóvenes. Y la mortandad, miren, en 1847, de abril a mayo, bajó de 18,3 a 2%. ¿Contrastó o no su hipótesis, jóvenes? ¿Qué dice? En un 16,3%. Claro, pero ¿qué dirían ustedes si son médicos y contrastó o no? Porque, o sea, miren a cuánto bajó, ¿no? A 2%, o sea, igual que acá, ¿no? La contrastamos, claro, contrastó su hipótesis, pero ustedes pueden creer, jóvenes, que los médicos del hospital de Viena, digamos, desarrollaron una animadversión hacia Semmelweis, porque, o sea, ellos decían, ¿cómo, qué tiene que ver acá las manos? No tiene que ver nada. Y Semmelweis decía, pero ha bajado. Esa es una coincidencia, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que Semmelweis, en el fondo, ¿qué estaba diciendo?
que los practicantes de medicina mataban a las mujeres. Y eso no le gustó a los médicos. Y lo despidieron. Viajó a Budapest porque Semmelweis era húngaro. Viajó a Budapest, ocurría lo mismo, aplicó lo mismo desinfectante y bajó la tasa de mortandad también en la capital de Hungría, su país, y también le cayó mal a los médicos, ¿no? Porque los estaba como que acusando de que ellos eran los causantes de la muerte. Y dicen que comenzó a tener un comportamiento errático y con engaños uno de sus amigos lo llevó a un sanatorio mental. Y Semmelweis murió ahí, jóvenes, poco después de una hemorragia. O sea, como si estuviera loco. Por eso es una suerte de mártir de la medicina, ¿no? Ignaz Semmelweis. Yo les quería contar esa historia un poco conmovedora, ¿no? Para que sepan un poco esto del método científico. ¿Cierto? Y terminamos, jóvenes, esta clase con la diferencia entre ley y teoría científica. O sea, cuando una hipótesis pasa la prueba de fuego, se convierte en una ley. Y esto es importante, lo que acabamos de ver, porque esto demuestra que el científico es alguien que tiene que saber lidiar con el error. ¿Correcto? Digamos, o sea, no es que el científico a la primera se le ocurre la hipótesis correcta, no. Tiene muchas equivocaciones. Como le contó Edison a un amigo, ¿no? Antes de crear la bombilla eléctrica, fracasé 1000 veces. Y este amigo le contó, es un periodista. Y el periodista, en la rueda de prensa, cuando él presentó ese invento, de manera, digamos, creo que un poco imprudente, le dijo, señor Edison, ¿qué se siente fracasar 1000 veces? Y Edison le respondió, no fracasé 1000 veces, sino que la bombilla eléctrica es un invento de 1001 pasos. Eso denota muy bien la metodología de investigación científica. Entonces, ya cuando es ley, es una proposición verdadera que describe una regularidad, o sea, cómo se comporta la naturaleza. Y es universal. Todos los metales se dilatan, no es que solo para. ¿Cuál es la diferencia entre ley y teoría? Sencillo, no se hagan dramas acá. A ver, tenemos acá o sea, ¿qué es una teoría? Un conjunto de leyes. Teoría de la evolución. ¿Cuántas leyes tiene la teoría de la evolución? Ley 1, uso y desuso. Ley 2, herencia de los caracteres adquiridos. Ley 3, supervivencia del más apto. Entonces, ¿qué es una teoría? Un conjunto de leyes. Ahora bien, si una teoría es un conjunto de leyes, ¿qué tiene más potencia explicativa? ¿Una teoría o una ley? Una ley. ¿Seguro? Si una ley es parte de la teoría es un conjunto de leyes. ¿Cuál de las dos explica una porción más grande de la realidad? ¿La parte o el todo? Todo es la teoría. En toda la serie. La teoría del todo. La teoría. O sea, es, jóvenes, como si cada uno de ustedes en su pupitre es una ley. Explica eso. Y la teoría es el salón, es el conjunto de leyes. Por eso explica una parte, digamos, más amplia de la realidad. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Y acá tienen, jóvenes, un pequeño repaso de lo que hemos visto hoy día: epistemología, disciplina filosófica, problemas relativos a la ciencia, ¿no? Características de la ciencia, clasificación, opciones, método, ley, ¿correcto? Vamos a borrar esto, que no lo vean, para leerlo la siguiente semana. ¿Correcto? Muy bien, temblor, dice Anthony. No sé si estás en Lima, Anthony, pero yo no sentí nada, jóvenes, ¿ah? No sé si... acá, ¿no? Muy bien, muy bien. Profe, Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda? una última cosa. Dígame. Un poco saliendo del tema.
Escuché que dijo que tenía algunas preguntas así filosóficas como para cada tipo de especialidad o Claro, personas de diferentes rubros, así. claro, no de todos, ¿no? Pero a veces leo ciertas cosas y no las sé, ¿no? O sea, Claro, no conozco, entonces digo, esto les voy a preguntar como que a una alguien de persona. esa especialidad. Claro, a Correcto. curas, claro, exacto, como que yo supongo que la gente también que lee filosofía algún día dice, yo le voy a preguntar esto cuando conozca, ¿no? Creo que, digamos, las personas usualmente nos comportamos así, ¿no? Por eso se lo comentaba. No, por ejemplo, una pregunta a un diseñador gráfico, no la tengo, ¿no? O sea, ¿qué le podría preguntar? No se me ocurre, digamos, algo, ¿no? Entonces, Profesor, dígame. y sobre la estética, digamos, a un modelo o a un pintor, ¿qué pregunta así sobre la estética le podría hacer? Claro, más que O no la preguntarle, tiene. claro, más que preguntarle, a mí me gusta ver los cuadros de los pintores, porque siento que en los cuadros hay algo de ellos. Por ejemplo, el lugar donde vivo, en el primer piso, la señora, ¿no? Digamos, es pintora. Y ella pinta muchos desnudos, mujeres, ¿no? Y yo intuyo, porque no he conversado mucho con ella, que claro, la ropa es como la sociedad, ¿no? Los roles sociales. Eh, y yo siento que el desnudo es como que quiero ser libre, ¿no? ¿Por qué tener esto de la sociedad? Sí me he dado cuenta que, digamos, pinta, o sea, muchos, digamos, desnudos, ¿no? Entonces, claro, sí, pues, ¿no? A veces, en el caso de los pintores, les pregunto, no sé, pues, cuál es su cuadro favorito, y los veo, ¿no? Digamos, ¿no? Que me recomienden un pintor, porque uno no conoce todo, ¿no? Creo que siempre es importante, jóvenes, que tengan amigos de otras carreras, ¿no? Porque te culturizan, ¿no? Yo tengo también amigos que se han dedicado a la música, ¿no? Y a veces me dicen, oye, mira, escúchate esta banda, ¿no? Entonces, siempre la conversación es digamos, buena, ¿no? En el caso del arte creo que también es así, ¿no? Jóvenes, porque claro, evidentemente cuando uno ingresa a la universidad, estudia con gente que estudia su misma carrera, ¿no? Pero creo que también deben tener amigos de otras carreras, no solamente de, digamos, carrera, ¿no? Sino también de... Muy bien, jóvenes, eso es lo que te podría hacer. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la clase, por favor repasen y nos vemos el siguiente viernes, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, nos vemos, cuídense, La próxima, ¿no? hasta luego, nos vemos. Ah, bueno, ustedes no se van a ir, pues, ¿no? Porque ya me acordé que no he tomado la imagen. Ustedes son el aula. Listo. Ustedes son el aula 107.
Muy bien, jóvenes, ahora sí. Jóvenes, me olvidé darles algunos materiales de esta clase. Ya, muy bien, jóvenes. Nos vemos, jóvenes, cuídense.